¿Alguna vez has sentido que alguien te observa a través de una cámara y que esa persona no es humana? Me llamo Elena y durante 2 años trabajé como guardia de seguridad nocturna en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Era un trabajo tranquilo, casi aburrido. 12 horas frente a una pared de monitores, un termo de café y el zumbido constante del aire acondicionado. El edificio tenía 14 plantas y, cuando caía la noche, el silencio era tan absoluto que cualquier pequeño ruido parecía mucho más fuerte de lo normal. Acepté ese empleo porque necesitaba dinero mientras terminaba la universidad. Mis amigos siempre bromeaban diciendo que acabaría vigilando fantasmas, pero yo nunca creí en esas cosas. Pensaba que todo tenía una explicación lógica. Las tuberías hacían ruido, el edificio crujía por el frío y las cámaras fallaban de vez en cuando. Nada más. Hasta aquella noche de noviembre. Eran casi las 2 de la madrugada cuando hacía mi ronda habitual revisando monitor por monitor. Todo parecía normal hasta que llegué a la cámara 7, la correspondiente al 9º piso, una planta cerrada por reformas desde hacía meses. Había alguien. Una figura completamente inmóvil permanecía en mitad del pasillo. No distinguía el rostro, solo una silueta oscura de espaldas a la cámara. Cogí el balkie y pregunté si había algún trabajador de mantenimiento en la planta 9. Nadie respondió. Miré otra vez la pantalla. La figura seguía allí. Subí con una linterna convencida de que encontraría a algún operario despistado. Pero el pasillo estaba completamente vacío. Revisé cada despacho, los baños y hasta las salas donde se almacenaban materiales de obra. No había absolutamente nadie. Cuando regresé a la sala de control revisé la grabación. La figura ya no aparecía. Anoté el incidente como un fallo técnico y continué trabajando. 3 noches después volvió a suceder. Esta vez la figura aparecía en la cámara del 5º piso. Estaba mucho más cerca del objetivo y parecía mirar directamente a la cámara. Decidí observar sin moverme. Pasaron varios minutos hasta que incliné ligeramente la cabeza para intentar distinguir mejor el rostro. Entonces ocurrió. Un segundo después, la figura inclinó también la cabeza. Pensé que había sido casualidad. Levanté una mano. Un instante después hizo exactamente el mismo movimiento. Me rasqué el cuello. Ella también. Era como si estuviera copiándome, pero siempre con un pequeño retraso. Durante los días siguientes empecé a hacer pruebas. Cada movimiento que hacía era repetido por aquella sombra unos instantes después. Lo más extraño era que el retraso cada noche era menor. Primero un segundo. Después medio. Luego apenas unas décimas. Parecía que estaba aprendiendo. No tardé en dejar de dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía aquella silueta inmóvil esperándome al otro lado de la pantalla. Una madrugada decidí revisar grabaciones antiguas. Encontré la figura en vídeos de meses atrás, incluso anteriores a mi llegada al edificio. Siempre aparecía al fondo de un pasillo, en el sótano o junto a un ascensor. Pero entonces seguía a otra persona. Al antiguo vigilante nocturno. Pregunté por él. Fernando, el guardia del turno de mañana, dudó unos segundos antes de responder. Me contó que antes de mí había trabajado una mujer durante varios años. Un día abandonó el puesto sin recoger sus pertenencias y jamás volvió. Antes de irse solo dijo una frase. Las cámaras dejan de copiarte cuando ya no te necesitan. Aquellas palabras me persiguieron durante días. La noche siguiente decidí enfrentarme a aquello. Me senté delante de los monitores sin apartar la vista de la cámara 7. A la 1:47 apareció otra vez. Pero ya no existía ningún retraso. Cuando respiraba, ella respiraba. Cuando pestañeaba, ella pestañeaba. Era un reflejo perfecto. Entonces escuché un fuerte golpe metálico en el conducto de ventilación que tenía sobre mi cabeza. Levanté la vista durante apenas un segundo. Cuando miré otra vez la pantalla, la figura ya no estaba en el pasillo. Estaba delante de la cámara, tan cerca que ocupaba casi toda la imagen. No podía verle el rostro porque permanecía agachada, con la cabeza baja. Muy despacio empezó a levantarla. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Cuando por fin mostró la cara, dejé de respirar. Era yo. No alguien parecido. Era exactamente mi rostro. La misma cicatriz bajo la barbilla. El mismo peinado. La misma ropa que llevaba puesta esa noche. Sonrió. Yo no. En la pantalla, mi otra versión levantó lentamente una mano y señaló hacia atrás. Hacia algo que estaba justo detrás de mí. No fui capaz de girarme. Me quedé inmóvil mientras sentía una respiración muy cerca de mi nuca. Tan cerca que podía notar el aire frío rozándome el cuello. La pantalla se volvió completamente negra.
Todos los monitores del edificio se apagaron al mismo tiempo. La sala quedó en silencio. Solo escuchaba aquella respiración. Entonces una voz, idéntica a la mía, susurró muy despacio. Ahora me toca a mí. Las luces regresaron de golpe. Los monitores volvieron a encenderse como si nada hubiera ocurrido. La respiración había desaparecido. Salí corriendo del edificio y nunca regresé. Presenté mi renuncia esa misma mañana y nadie volvió a preguntarme por qué. Durante meses intenté convencerme de que había sufrido una crisis de ansiedad. Hasta que recibí una llamada inesperada. Era Fernando. Habían contratado a una nueva vigilante para el turno de noche. La primera noche todo fue normal. La segunda también. La tercera, mientras revisaba las cámaras, llamó por radio completamente aterrorizada. Solo alcanzó a decir una frase antes de cortar la comunicación. Hay una mujer en la cámara, se parece muchísimo a mí. Fernando me confesó que cuando revisaron la grabación no encontraron a ninguna mujer. Solo una figura inmóvil observando la cámara, con la cabeza ligeramente inclinada. Desde entonces entendí la verdad. Aquella cosa nunca estuvo atrapada dentro del edificio. Vivía dentro de las cámaras. Esperaba a que alguien la mirara durante suficiente tiempo para aprender cada uno de sus movimientos. Y cuando por fin conseguía imitarlos a la perfección, buscaba un nuevo rostro. Porque el anterior ya no volvía a ser completamente humano.